No, vaya, es una trampa. Yo los escuché, dijo la limpiadora, reteniendo del brazo al magnate que estaba a punto de ir a su reunión. Pero, ¿cuál fue su respuesta? ¿Se pudo evitar el desastre? Quédate para descubrirlo. Lo que ocurrió después cambió sus vidas para siempre. En un majestuoso edificio de la Ciudad de México, tan alto que casi podía tocar las nubes, se celebraba un contrato que uniría fortunas por el futuro de Grupo Montemayor y nuestra nueva alianza transcontinental, exclamó Ricardo Montemayor, alzando una copa de cristal de baccarat que costaba más que el alquiler anual de la mayoría de sus empleados. El sonido del cristal chocando resonó en la sala de juntas del piso 50, un espacio que parecía flotar sobre las nubes de la capital. Las paredes de vidrio templado ofrecían una vista panorámica del horizonte urbano, pero la verdadera vista estaba sobre la inmensa mesa de caoba africana. Un contrato encuadernado, en cuero azul marino, recién firmado con una pluma estilográfica de oro macizo. Ricardo, con apenas 32 años, se sentía el rey del mundo. Su traje, un diseño a medida traído exclusivamente desde Milán, se ajustaba a su figura atlética como una segunda piel, proyectando una imagen de poder absoluto e intocable. Había logrado lo que su padre nunca pudo: cerrar el trato con los hermanos Cepeda, los magnates de la industria petrolera y de bienes raíces más influyentes del norte de México. Frente a él, Héctor y Ramiro Cepeda sonreían con esa cortesía impenetrable que caracteriza a quienes han negociado imperios durante generaciones. Vestían trajes occidentales impecables, pero mantenían una rigidez en su postura que denotaba una tensión oculta, algo que Ricardo, cegado por su propia arrogancia, interpretó como respeto. «Es un honor, señor Montemayor», dijo Héctor, el mayor de los dos, con un acento suave y perfecto. Su visión para la expansión en Cancún es audaz. Muy pocos hombres tienen el coraje para arriesgar tanto capital en una sola jugada. «El riesgo es para los que no saben lo que hacen, Héctor», respondió Ricardo bebiendo un sorbo de champán vintage. «Para mí esto es simplemente el siguiente paso lógico. Mañana, cuando los titulares anuncien esta fusión, las acciones de Montemayor se dispararán al cielo». Las risas llenaron la sala. Los asesores de Ricardo, un grupo de hombres y mujeres en trajes grises que asentían a todo lo que su jefe decía, se unieron a la celebración con carcajadas ensayadas. El ambiente olía a éxito, a dinero viejo y a ambición desmedida. En la esquina más alejada de la sala, casi mimetizada con las sombras de una planta decorativa, estaba Ixchel. Nadie la miraba. Para los hombres poderosos en esa habitación, Ixchel no era una persona, era una función. Llevaba el uniforme gris perla del servicio de limpieza, un delantal blanco inmaculado y el cabello recogido en una red invisible. Sus manos, enrojecidas por el uso constante de desinfectantes industriales, sostenían una bandeja plateada con la que recogía silenciosamente las copas vacías y las servilletas de lino desechadas. Ixchel tenía 24 años, pero sus ojos oscuros y profundos cargaban con el peso de varias vidas. Trabajaba turnos dobles para enviar dinero a su madre enferma y ahorrar para terminar sus estudios de lenguas, un sueño que parecía cada vez más lejano entre el ruido de aspiradoras y el olor a cera para pisos. Se movía como un fantasma entre los ejecutivos, esquivando codos y gestos grandilocuentes. Su regla de oro era simple: ser invisible. Si no te ven, no te gritan. Si no te notan, no te despiden. «Excelente». Ricardo aplaudió, rompiendo el hilo de pensamientos de Ixchel. «Señores, el helicóptero está listo en la azotea. Tengo una reserva en el restaurante giratorio de la Torre Mayor para celebrar como se debe. El piloto nos espera. En 15 minutos estaremos brindando sobre la ciudad». «Será un placer acompañarlo», dijo Ramiro Cepeda, inclinando levemente la cabeza. Ricardo se giró hacia su asistente personal. «Asegúrate de que la prensa tenga el comunicado a las 5 en punto. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Quiero ver la cara de mis competidores cuando se enteren de que los Cepeda son míos». Ixchel se acercó a la cabecera de la mesa para retirar la botella de champán vacía. Estaba justo detrás de las sillas de los hermanos Cepeda. El ruido de la celebración había disminuido ligeramente mientras los ejecutivos comenzaban a recoger sus maletines y tablets. Fue en ese instante de relativa calma, protegido por el murmullo general y la música ambiental, que Héctor se inclinó hacia su hermano Ramiro. Sus rostros estaban serios, sus sonrisas se habían desvanecido en el momento en que creyeron que la atención de Ricardo estaba en otra parte. «Once he boards the helicopter,
The hydraulic brakes will fail, susurró Héctor. Su voz era baja, gutural, un susurro que se deslizó por el aire acondicionado como una serpiente venenosa. Ixchel se congeló. Su mano, a punto de tomar una copa de cristal, se detuvo en el aire. El mundo a su alrededor pareció detenerse. El brillo de las lámparas, las risas lejanas, el olor a perfume caro, todo se desvaneció. Solo quedó esa frase retumbando en su cerebro, activando una parte de su memoria que guardaba como un tesoro sagrado. No era posible, debía haber escuchado mal, pero Ramiro respondió con una frialdad que heló la sangre en las venas de Ixchel. Yes, an unfortunate accident. The company will be ours before they find the body, dijo Ramiro, ajustándose los gemelos de oro de su camisa. Ixchel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No había error, no era una confusión. Había crecido escuchando esas palabras, esa cadencia, esa música antigua en la voz de su bisabuelo, Nohok Pech. En cuanto suba al helicóptero, los frenos hidráulicos fallarán, había dicho Héctor. Sí, un accidente lamentable. La empresa será nuestra antes de que encuentren el cuerpo, había respondido Ramiro. El terror la golpeó con la fuerza de un impacto físico. Su corazón comenzó a latir desbocado, golpeando contra sus costillas como un pájaro atrapado. Miró a Ricardo Montemayor. El joven magnate estaba de pie, riendo de algún chiste completamente ajeno a que los hombres a los que acababa de estrechar la mano habían firmado su sentencia de muerte. Iban a matarlo allí mismo en la azotea de su propio edificio. La mente de Ixchel gritó: «No te metas, eres nadie. Si hablas, te destruirán. Recuerda la regla, sé invisible». Pero entonces la voz de su bisabuelo, Nohok Pech, resonó en su memoria, tan clara como si el anciano estuviera parado a su lado. El silencio ante la injusticia te hace cómplice. Ixchel, el miedo es humano, pero el honor es divino. Ixchel vio cómo los hermanos Cepeda se levantaban sonriendo de nuevo, poniéndose sus máscaras de socios perfectos. Ricardo les indicaba el camino hacia el ascensor privado que llevaba directamente al helipuerto. «Señor Montemayor, nosotros no podremos acompañarlo en el helicóptero porque aún tenemos pendientes, pero lo veremos allá puntuales. Iremos en nuestro auto». «Muy bien, caballeros, en ese caso pueden retirarse». «Yo llegaré en un instante», dijo Ricardo con galantería. «El cielo me espera». Mientras todos salían, y Ricardo esperaba su turno para salir, Ixchel sintió que veía a un hombre desfilar hacia su muerte. Soltó la bandeja que sostenía. El estruendo de la plata y el cristal rompiéndose contra el suelo de mármol fue ensordecedor. Ricardo se giró hacia ella y frunció el ceño, su sonrisa de triunfo transformándose en una mueca de fastidio. «¿Qué demonios?», empezó a decir Ricardo. Ixchel no esperó, no recogió los cristales, no pidió perdón, rompió el protocolo, rompió su invisibilidad y rompió la distancia que la separaba de su patrón. Corrió hacia él. «Señor Montemayor», gritó, su voz desgarrándose por la urgencia. «No, no suba». Ricardo se paralizó. «¿Qué significa esto?», preguntó Ricardo, su voz gélida. Ixchel llegó hasta él, jadeando, y cometió el pecado capital. Lo tocó, aferró la manga de su saco italiano de $5 con sus manos desesperadas. «Es una trampa», suplicó Ixchel, mirándolo directamente a los ojos, buscando desesperadamente un rastro de humanidad, de duda. «No suba ese helicóptero. Por favor, escúcheme. Ellos quieren matarlo». El silencio que siguió fue absoluto, denso, cargado de incredulidad. Ricardo miró la mano de Ixchel en su brazo, miró la mancha invisible que su contacto dejaba en su perfección. Luego miró su rostro sudoroso y aterrorizado. No vio la advertencia, solo vio la suciedad invadiendo su mundo dorado. Soltó una risa corta, seca y cruel. «¿Matarme?», repitió Ricardo como si fuera el chiste más absurdo del mundo. «¿De qué estás hablando, mujer? ¿Has estado bebiendo los restos de las copas que limpias?» «Señor, los escuché cuando hablaron en inglés», insistió Ixchel, las lágrimas comenzando a brotar de la frustración. Los hermanos Cepeda, que habían notado la demora de Ricardo en salir, volvieron y escucharon en silencio cuando ella le decía que no subiera al helicóptero. Entonces, Héctor Cepeda dio un paso adelante. Su rostro era una máscara de ofensa digna. «Señor Montemayor, ¿es esta la clase de personal que emplea?», preguntó Héctor con un tono de desprecio exquisito. «Una mujer histérica que interrumpe a sus socios». Ella se sobresaltó al verlos. Había sido descubierta por potenciales asesinos delatándolos, pero ya no podía echarse para atrás. Debía enfrentarlos ahora. Dijeron que los frenos hidráulicos fallarán,
Dijeron que será un accidente. Señor, por favor, créame. Ramiro Cepeda soltó una carcajada relajada, sacudiendo la cabeza. Pobre muchacha. Debe estar alucinando por los vapores de los químicos de limpieza. Ricardo, esto es vergonzoso. La vergüenza. Eso fue lo que detonó a Ricardo. No el peligro, sino la vergüenza de verse expuesto a una escena tan vulgar frente a sus nuevos socios internacionales. Su ego, inflado y frágil, no podía tolerar que una limpiadora cuestionara su control, su seguridad, su momento de gloria. Con un movimiento brusco y violento, Ricardo sacudió el brazo, lanzando a Ixchel hacia atrás. Ella tropezó con sus propios pies y cayó dolorosamente sobre el piso duro, golpeándose la cadera. «Quítame las manos de encima», rugió Ricardo, su rostro rojo de ira. «¿Quién te crees que eres tú? Una simple limpiadora. Cree que sabe lo que dicen mis socios. Estás loca». Ixchel se levantó a medias, apoyándose en sus codos, el dolor físico eclipsado por el terror de lo que iba a suceder. «No estoy loca, sé lo que dijeron. Lo sé, mi bisabuelo era». «No me importa quién era tu bisabuelo», la cortó Ricardo, señalándola con un dedo acusador. «Me importa que has arruinado mi traje y has insultado a mis invitados». Seguridad. 2 guardias de seguridad, hombres grandes con trajes negros y auriculares, aparecieron casi instantáneamente, como si hubieran brotado de las paredes. «Sáquenla de aquí», ordenó Ricardo, arreglándose la solapa del saco con gestos nerviosos. «Y asegúrense de que nunca más vuelva a pisar este edificio. Está despedida». «Despedida». Los guardias agarraron a Ixchel por los brazos, levantándola del suelo como si fuera una muñeca de trapo. «No, suéltenme», gritó Ixchel pataleando inútilmente. «Señor Montemayor, se lo ruego, va a morir. No suba, es una trampa». Ricardo se giró hacia los Cepeda, recuperando su compostura con un esfuerzo visible, poniendo su mejor sonrisa de disculpa. «Caballeros, les ruego me perdonen. Es difícil encontrar buen servicio hoy en día. La gente pobre siempre buscando drama para llamar la atención». «No se preocupe, Ricardo», dijo Héctor con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Dado este incidente, para que esté más tranquilo, lo acompañaremos hasta que aborde el helicóptero». Los 3 hombres entraron al ascensor. Ricardo presionó el botón del helipuerto. Las puertas de acero pulido comenzaron a cerrarse lentamente, convirtiéndose en un espejo que reflejaba la escena final. Ixchel, siendo arrastrada hacia la salida de servicio, gritando verdades que nadie quería escuchar. «Señor Montemayor», fue el último grito desgarrador de Ixchel antes de que las puertas del ascensor se sellaran con un suave clic, encerrando a Ricardo en su ataúd metálico. Ricardo suspiró mirando su reflejo en el metal. Se veía impecable de nuevo. «¡Qué locura!», murmuró. «De verdad, qué locura». «Sí», coincidió Ramiro, mirando los números del ascensor subir. «Una verdadera lástima que la gente no sepa cuál es su lugar». Mientras el ascensor ascendía hacia el cielo nublado, llevando a Ricardo hacia su destino fatal, en el pasillo de abajo, Ixchel luchaba contra los guardias. Las lágrimas corrían por su rostro, no por el despido, no por la humillación, sino por la impotencia absoluta de saber la verdad y ser condenada por ella. Los guardias la empujaron hacia la puerta de las escaleras de emergencia. «Calla, loca, tienes suerte de que el señor no llame a la policía», gruñó uno de ellos. Ixchel se quedó allí, en el rellano frío de la escalera, con el eco de sus propios gritos aún vibrando en el aire. Le dolía el cuerpo, le ardía el orgullo, pero sobre todo le pesaba el corazón. Podía irse a casa, abrazar a su madre y olvidar a ese hombre arrogante que la había tratado como basura. Él había elegido su destino. Él se había burlado de ella, merecía lo que le pasara. Pero entonces cerró los ojos y vio la cara de Nohoch Pech. Vio sus manos arrugadas pasando las páginas de un viejo libro en yucatec maya. Recordó lo que él le decía sobre el valor de la vida, cualquier vida, incluso la de aquellos que no la merecen. Ixchel miró hacia arriba, hacia el techo de hormigón que la separaba de la azotea. Escuchó muy débilmente el sonido sordo de las aspas de un helicóptero comenzando a girar. No podía dejarlo morir, incluso si él la odiaba, incluso si la despedía. Su conciencia era lo único que tenía y valía más que todos los millones de Montemayor. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano sucia. Sus ojos se endurecieron. La niña asustada desapareció, y en su lugar quedó la descendiente de un linaje que había sobrevivido a guerras y selvas. Si no la escuchaban por las buenas, la escucharían por las malas. Ixchel miró hacia la pared. Allí, detrás de un cristal rojo,
estaba la palanca de la alarma de incendios. «¿Crees que estoy loca, Ricardo?», susurró Ixchel al vacío. «Pues vas a ver de lo que es capaz esta loca». Con un movimiento decidido, rompió el cristal con su codo. La alarma de incendios estalló con una violencia acústica que hizo vibrar los dientes de Ixchel. Segundos después, el sistema de aspersores del techo cobró vida. No fue una llovizna suave, fue un diluvio industrial de agua helada y sucia, acumulada durante años en las tuberías, que cayó sobre el pasillo de servicio, empapando a Ixchel hasta los huesos en un instante. Los guardias de seguridad, que momentos antes la habían empujado hacia la salida, se quedaron paralizados por un segundo, confundidos por el caos repentino. Las luces blancas del pasillo parpadearon y fueron reemplazadas por luces estroboscópicas rojas que giraban enloquecidas, pintando las paredes de color sangre. «¿Qué hiciste, lunática?», gritó uno de los guardias, limpiándose el agua de los ojos y abalanzándose sobre ella. «Has activado la alarma general». Ixchel no opuso resistencia. Esta vez se dejó agarrar, sintiendo el frío del agua penetrar su uniforme gris, pegándolo a su piel como una segunda capa de vergüenza. Le dolía el codo donde había golpeado el cristal y un hilo de sangre se mezclaba con el agua que corría por su brazo. Pero una extraña calma se había apoderado de su pecho. Lo había hecho. El helicóptero no despegaría. Los protocolos de seguridad de los rascacielos eran estrictos. Ante una alarma de incendio activa, todos los ascensores se bloqueaban o descendían automáticamente a la planta baja y cualquier operación aérea en la azotea quedaba estrictamente prohibida por el riesgo de corrientes térmicas o humo. Ricardo Montemayor no volaría hoy. La odiaría, la demandaría, tal vez la enviaría a la cárcel, pero estaría vivo para hacerlo. Mientras el guardia la esposaba con bridas de plástico, apretándolas con saña innecesaria, la mente de Ixchel se desconectó del dolor físico y viajó atrás en el tiempo. El olor a agua rancia y metal oxidado del pasillo se desvaneció, reemplazado por el aroma cálido y terroso del incienso de copal y el tabaco de hoja. Estaba de nuevo en la pequeña sala de estar del apartamento de su infancia, sentada en la alfombra raída, a los pies del sillón de terciopelo verde de su bisabuelo, Nohoch Pech. Nohoch Pech no era un hombre rico en dinero, pero era un millonario en historias. Había llegado de Yucatán a la capital con nada más que un morral de enequén y un dominio de 5 idiomas, entre ellos el yucatec maya y varios dialectos indígenas, que le había permitido sobrevivir en un mundo hostil. Tenía las manos manchadas de tinta y los ojos del color de la obsidiana, brillantes de inteligencia y nostalgia. «Abuelo», le decía la pequeña Ixchel de 6 años, trazando con su dedo las letras mayas en un cuaderno viejo. «¿Por qué tengo que aprender esto? En la escuela nadie habla así. Se ríen de mí». Nohoch Pech dejaba su pipa a un lado y la levantaba para sentarla en su regazo, sus manos grandes y callosas envolviéndola con una ternura infinita. «Ixchel, niña mía», su voz era profunda, como el retumbar de un tambor lejano. «Se ríen porque temen lo que no entienden. El idioma no es solo palabras para pedir pan o agua. El idioma es la llave de la verdad. Si hablas la lengua de tu enemigo, ya no tienes enemigos, solo hombres desnudos con secretos que creen que nadie escucha». El anciano pasaba la página del libro y señalaba una frase antigua. «Escucha bien, mi niña. Utial ukajo lachmak utan leka achti. Tan usastik uyolti ukasilob». Quien conoce la lengua de un pueblo está a salvo de su maldad. ¿A salvo?, preguntaba ella, con los ojos muy abiertos. «Sí, la ignorancia es una venda en los ojos, mi niña. El conocimiento es la espada que la corta. Nunca te avergüences de quién eres ni de dónde vienes. Tu sangre ha cruzado selvas y montañas. Tienes la fuerza de los ceibas de tu tierra en tu columna vertebral. Aunque el mundo te obligue a arrodillarte para limpiar sus suelos, tu espíritu debe permanecer de pie». El recuerdo era tan vívido que Ixchel casi podía sentir el calor de la mano de su bisabuelo en su hombro. Él había muerto hacía años, pero su legado, ese conocimiento inútil del que sus amigas se burlaban, acababa de convertirse en el arma más poderosa dentro de Grupo Montemayor. Un tirón brusco la trajo de vuelta a la realidad. «Camina», ladró el guardia, empujándola hacia las escaleras. «El jefe de seguridad quiere verte abajo. Vas a pagar cada centavo de los daños. Y reza para que no te carguen los costos de la operación de los bomberos». Ixchel bajó los escalones tropezando, con el agua escurriendo de su cabello y nublándole la vista. No le importaba el dinero. No tenía nada que le pudieran quitar, excepto su dignidad.
y esa ya la había empeñado para salvar a un hombre que la miraba como si fuera un insecto. Mientras tanto, 49 pisos más arriba, la situación era un caos de lujo arruinado. El ascensor privado de Ricardo Montemayor se había detenido con una sacudida brusca entre el piso 48 y el 49. Las luces elegantes de la cabina se apagaron y fueron reemplazadas por una iluminación de emergencia tenue. Una voz sintética y calmada anunció por los altavoces: «Atención, alarma de incendio activada, protocolo de seguridad en curso. El ascensor descenderá a la planta baja. Por favor, mantengan la calma». «Maldición», gritó Ricardo, golpeando la pared de acero pulido con el puño. El movimiento hizo que el champán en su estómago se revolviera. No podía creerlo. El momento cumbre de su carrera, la salida triunfal hacia el cielo interrumpida por una miserable alarma. «Lo siento mucho, caballeros», dijo Ricardo, girándose hacia los hermanos Cepeda. Su propia voz sonaba tensa en el espacio confinado. «Debe ser un error técnico, un sensor defectuoso. En cuanto bajemos, rodarán cabezas». Héctor Cepeda no parecía molesto. De hecho, parecía extrañamente tenso, pero no por la alarma. Intercambió una mirada rápida con Ramiro. El plan del helicóptero se había frustrado. La falla hidráulica programada no podría ocurrir si la nave no despegaba. «Es inconveniente», dijo Ramiro, alisándose el traje. «Pero la seguridad es lo primero. ¿No es así, Ricardo?» «Por supuesto», respondió Ricardo, forzando una sonrisa. «Solo es un retraso. Iremos en coche. Mi chofer nos llevará al restaurante. Nada va a arruinar esta noche». El ascensor comenzó a descender lentamente, demasiado lento para el gusto de Ricardo. Cada piso que bajaban era un minuto más de humillación, un minuto más en el que su imagen de control absoluto se desmoronaba frente a sus nuevos socios, y en el fondo de su mente, una duda irritante empezaba a picar. Esa chica, la limpiadora, había gritado algo sobre una trampa, había mencionado el helicóptero, y minutos después la alarma saltaba justo para impedir que subieran. ¿Coincidencia? ¿O es venganza de una resentida?, pensó Ricardo apretando la mandíbula. Lo hizo a propósito. Sabía que me iría, y activó la alarma para arruinarme la noche. Va a desear no haber nacido. Cuando las puertas del ascensor finalmente se abrieron en el vestíbulo principal, la escena era dantesca. El lobby de mármol blanco, usualmente un templo de silencio y elegancia corporativa, era un pandemonio. Cientos de empleados evacuaban el edificio empapados por los aspersores que habían convertido el atrio en una piscina resbaladiza. Las sirenas de los camiones de bomberos ya se escuchaban acercándose por la avenida. Ricardo salió del ascensor, flanqueado por los Cepeda. Su traje italiano estaba seco gracias a que el ascensor era hermético, pero su humor estaba empapado de furia. «Quiero al responsable», gritó Ricardo, su voz resonando sobre el ruido de la multitud. «Quiero saber quién activó esa alarma». El jefe de seguridad, un hombre corpulento con cara de bulldog, corrió hacia él chapoteando en el agua. Llevaba a alguien sujeto del brazo. «Señor Montemayor, yo du el jefe. La tenemos, fue ella. La atrapamos junto a la caja de alarma del piso 50. Rompió el cristal». Ricardo bajó la mirada. Allí, empapada, temblando de frío, pero con la cabeza erguida, estaba Ixchel. Su uniforme gris se pegaba a su cuerpo revelando su fragilidad, pero sus ojos negros ardían con una intensidad que lo desconcertó por un segundo. La rabia de Ricardo estalló. Olvidó a los socios, olvidó el protocolo, olvidó que estaba en público. «Tú», bramó, avanzando hacia ella hasta quedar a centímetros de su cara. «¿Te das cuenta de lo que has hecho? ¿Tienes idea de cuánto cuesta detener este edificio por una hora? Millones. Has causado pérdidas millonarias solo por un berrinche de niña pobre». Ixchel no retrocedió. El agua goteaba de su nariz y barbilla, mezclándose con las lágrimas que se negaba a derramar de nuevo. «No fue un berrinche», dijo ella, su voz firme a pesar del castañeteo de sus dientes. «Le salvé la vida. Cállate». Ricardo levantó la mano como si fuera a golpearla, pero se detuvo en el último segundo, consciente de las cámaras de seguridad y los testigos. «Estás enferma. Inventas conspiraciones de películas para sentirte importante. ¿Salvarme? Lo único que has hecho es firmar tu sentencia de cárcel». Héctor y Ramiro se acercaron lentamente, observando la escena con cautela. «Ricardo», dijo Héctor, poniendo una mano en el hombro del magnate. «Tranquilo, no vale la pena, es solo una empleada desquiciada. Déjala a la policía y vámonos. El coche debe estar esperando».
Ricardo respiró hondo tratando de calmar su corazón desbocado. Tenían razón, estaba perdiendo los estribos frente a la élite financiera. Tienen razón, dijo Ricardo, alisándose el saco. Llévensela que la policía se encargue. Quiero cargos por daños a la propiedad, imprudencia temeraria y lo que sea que puedan inventar para que pase una larga temporada tras las rejas. Los guardias tiraron de Ixchel para llevarla hacia la salida, donde las luces azules de las patrullas ya se reflejaban en los cristales mojados del lobby. Ixchel sintió que el pánico la invadía. Si se la llevaban ahora, Ricardo se iría con ellos. El helicóptero había fallado, pero ellos encontrarían otra forma. Lo matarían en el coche o en la cena, o mañana, y ella se pudriría en una celda sabiendo que su sacrificio había sido en vano. Tenía que hacer algo. Tenía que probarle que no estaba loca. Recordó las palabras exactas, la frase que Ramiro había dicho con tanta arrogancia en la sala de juntas. Justo cuando los guardias la arrastraban cerca de los hermanos Cepeda, Ixchel clavó sus talones en el suelo mojado, frenando en seco, giró la cabeza y miró directamente a los ojos de Ramiro Cepeda. Y entonces gritó, no en español, gritó en la lengua de los antiguos reyes mayas, con la dicción perfecta que Nohochpech le había grabado a fuego en el alma, Ulubul leahau, ulik iletzulob. La frase cortó el aire húmedo del lobby con más filo que cualquier cuchillo. La caída del rey será el ascenso de los chacales. El efecto fue instantáneo y devastador. Ramiro Cepeda se detuvo en seco, como si hubiera recibido un disparo invisible. Su rostro, habitualmente controlado, palideció de golpe. Héctor se giró bruscamente, sus ojos abriéndose con una mezcla de shock y reconocimiento peligroso. Ricardo, que estaba a punto de salir por la puerta giratoria, se detuvo también. No entendía las palabras, pero entendió la reacción. Vio el miedo en los ojos de sus socios, vio cómo la arrogancia de Ramiro se desmoronaba por una fracción de segundo. El silencio volvió a caer en el lobby, solo roto por el goteo constante del agua. Ricardo se giró lentamente hacia Ixchel. Ella estaba allí, respirando agitadamente, sostenida por los guardias, pero su mirada estaba fija en los hermanos Cepeda, desafiante, poderosa. ¿Qué dijiste?, preguntó Ricardo, su voz apenas un susurro. Ixchel no miró a Ricardo, mantuvo sus ojos clavados en los de Ramiro, sosteniendo el duelo de miradas. Pregúnteles a ellos, señor Montemayor, respondió Ixchel en español con voz clara. Pregúnteles qué significa. Es lo que dijeron cuando creían que la limpiadora ignorante no podía escucharlos. Ramiro recuperó su compostura, aunque una gota de sudor traicionera bajaba por su sien. Está balbuceando tonterías en una lengua que no conoce, Ricardo. Son sonidos sin sentido. Vámonos. Pero Ricardo Montemayor no había llegado a la cima siendo estúpido. Era arrogante, sí, pero tenía el instinto de un tiburón, y su instinto acababa de detectar sangre en el agua. La reacción de Ramiro había sido demasiado visceral, demasiado real. Ricardo miró a sus socios, luego miró a Ixchel, la mujer empapada y humillada, que acababa de lanzar una maldición en un idioma antiguo, y por primera vez en toda la noche, la duda fría y serpenteante se enroscó alrededor de su corazón. «Suéltala», ordenó Ricardo a los guardias. «Pero, señor», protestó el jefe de seguridad. «Dije que la sueltes», gritó Ricardo. Los guardias la soltaron. Ixchel se frotó las muñecas doloridas, pero no huyó. Se quedó allí de pie en el charco de su propia desgracia, esperando el veredicto. «Nadie se va a ninguna parte», dijo Ricardo, su mirada oscilando entre los Cepeda y la empleada. De repente, «Tengo mucha curiosidad por saber idiomas». Sus ojos grises, normalmente fríos y calculadores, ahora escaneaban los rostros de sus socios, con la precisión de un láser buscando microfisuras en una estructura de acero. Ramiro Cepeda soltó una risa nerviosa, un sonido breve y agudo que murió casi al instante. Se pasó un pañuelo de seda por la frente, secando una mezcla de agua de los aspersores y sudor frío. «Por favor, Ricardo», dijo Ramiro, recuperando su tono condescendiente. «Esto es ridículo». La chica está repitiendo frases que probablemente escuchó en alguna película barata de terror. Sonidos guturales sin significado. ¿Vamos a dejar que una empleada desquiciada interrumpa una alianza de billones de dólares? Héctor, el hermano mayor, dio un paso adelante, imponiendo su presencia física entre Ricardo e Ixchel. Su postura era rígida, amenazante. «Es una ofensa, señor Montemayor», dijo Héctor, su voz grave resonando con autoridad fingida. «En nuestra cultura,
Que una mujer de servicio nos grite de esta manera es motivo de castigo severo. Si usted no puede controlar a su personal, tal vez tengamos que reconsiderar nuestra percepción sobre su liderazgo. Era una amenaza velada, una táctica de negociación clásica, atacar el ego del oponente para distraerlo. En cualquier otro día, Ricardo habría caído en la trampa. Habría ordenado que se llevaran a Ixchel para demostrar su poder. Pero hoy no era cualquier día. Hoy el instinto de supervivencia de Ricardo, ese sexto sentido que lo había mantenido vivo en la jungla corporativa, estaba gritando alarmas más fuertes que las sirenas de incendio. Había visto el miedo en los ojos de Ramiro. Fue solo un destello, una fracción de segundo cuando Ixchel gritó esa frase en maya. Y Ricardo Montemayor no había llegado a la cima ignorando los detalles. «Nadie se va a ir todavía», dijo Ricardo, ignorando la amenaza de Héctor. Se giró hacia Ixchel, quien seguía temblando ligeramente, no por el frío, sino por la adrenalina que quemaba sus venas. «Tú», dijo Ricardo, señalándola, «repítelo en español. ¿Qué significa exactamente lo que acabas de gritar?» Ixchel tragó saliva. Su garganta estaba seca, rasposa. Sabía que estaba caminando sobre la cuerda floja, suspendida sobre un abismo. Si fallaba, si titubeaba, los Cepeda convencerían a Ricardo de que estaba loca y su destino estaría sellado. Miró a Ramiro a los ojos, desafiante. Recordó a Nohochpech, su bisabuelo, sentado en su sillón, diciéndole que la verdad era un león. No necesitas defenderla, solo necesitas dejarla libre. Significa, la caída del rey será el ascenso de los chacales, dijo Ixchel, su voz ganando fuerza con cada sílaba. Es un proverbio antiguo, pero no lo usaron como proverbio, señor Montemayor, lo usaron como una sentencia. Se giró hacia Ricardo, ignorando la mirada asesina de Héctor. Lo dijeron en la sala de juntas, justo después de que usted se diera la vuelta para celebrar. 11 aboards the helicopter. The hydraulic brakes will fail. The company will be ours before they find the body. Esas fueron sus palabras exactas. No es una película ni una locura, es un asesinato. Mentira, bramó Ramiro, perdiendo finalmente su compostura. Es una calumnia, seguramente es una espía corporativa enviada por su competencia. Quiere sabotear el trato. ¿Sabotear?, intervino Ricardo, arqueando una ceja. ¿Por qué una espía me salvaría la vida impidiendo que suba a un helicóptero defectuoso? Si quisiera sabotearme, dejaría que me estrellara. La lógica de Ricardo golpeó a los hermanos Cepeda como un martillo. Héctor apretó los dientes, dándose cuenta de que habían subestimado la inteligencia paranoica de su anfitrión. «El helicóptero no tiene nada de malo», insistió Héctor, cambiando de táctica. «Es una máquina de última generación. Si ella dice que fallará, es porque ella misma le hizo algo. Ella es la saboteadora». «Yo limpio mesas, señor», respondió Ixchel, con una dignidad que contrastaba con su apariencia empapada. «No sé nada de mecánica, pero sé inglés. Sé lo que escuché». Ricardo se pasó la mano por el cabello mojado. Su mente trabajaba a 1000 por hora. Tenía dos opciones: creer a sus socios multimillonarios y deshacerse de la chica, arriesgándose a subir a un vehículo que podría ser su tumba, o creer a la limpiadora y arriesgar el trato más grande de su vida. Pero había una tercera opción, una opción que le permitiría probar la verdad sin mostrar sus cartas. Sacó su teléfono, un dispositivo encriptado de última generación, y escribió un mensaje. «Capitán, cambio de planes. La alarma de incendios ha bloqueado el despegue. Quiero que haga una revisión completa de la aeronave, específicamente el sistema hidráulico de los frenos y el rotor principal. Quiero un informe en 10 minutos. No toque nada, solo inspeccione». La tensión en los hombros de Ramiro era visible. Héctor mantenía su cara de póker, pero sus manos estaban cerradas en puños apretados a los costados. «Esto es un insulto», dijo Héctor en voz baja. «Revisar su propio helicóptero, basándose en los delirios de una sirvienta. Nos vamos, Ricardo. El trato sigue en pie, pero nuestra paciencia se ha agotado. Nos veremos mañana, si es que decide actuar como un hombre de negocios serio». Los hermanos se dieron la vuelta para marcharse hacia la salida, donde su limusina y escoltas seguramente esperaban. «Esperen». La voz de Ricardo fue un látigo. «¿Nos estás reteniendo?», preguntó Ramiro, girándose con incredulidad. «Los estoy invitando», corrigió Ricardo con una sonrisa gélida. «Teníamos una cena programada, ¿recuerdan? En el restaurante giratorio. El helicóptero no puede volar, pero mi coche está en la entrada. Iremos juntos. Ya dijimos que iríamos en nuestro propio vehículo», dijo Héctor rápidamente. «Insisto». Ricardo avanzó hacia ellos,
invadiendo su espacio personal. Es mi ciudad, es mi celebración, es mi coche blindado. Además, quiero compensarles por este desagradable incidente. Luego hizo algo que nadie esperaba. Se giró hacia los guardias de seguridad que aún vigilaban a Ixchel. Y ella viene con nosotros. Ixchel levantó la cabeza de golpe. ¿Qué, señor Montemayor? Empezó el jefe de seguridad. He dicho que viene con nosotros, repitió Ricardo. Su tono no admitía discusión. Si ella está mintiendo, quiero que esté presente cuando el informe del mecánico confirme que el helicóptero está perfecto. Entonces, la entregaré personalmente a la policía por terrorismo industrial. Y si dice la verdad, bueno, querré que me explique cómo aprendió inglés tan perfectamente limpiando pisos. Era una jugada maestra. Ricardo mantenía a sus enemigos cerca y a su posible salvadora bajo control. Si los Cepeda se negaban a subir al coche con ella, confirmarían su miedo. Si aceptaban, Ricardo tendría el control del entorno. «Esto es absurdo», escupió Ramiro. «No viajaré en el mismo coche que esta sucia. Es una limusina grande, Ramiro», dijo Ricardo, su voz endureciéndose. «Y el cristal es a prueba de balas. Deberías sentirte seguro, a menos que haya algo más de lo que debas preocuparte». La insinuación quedó flotando en el aire. Héctor entendió que no tenían opción. Si se negaban ahora, la sospecha de Ricardo se convertiría en certeza. Tenían que jugar el juego, tenían que subir al coche, mantener la calma y activar el plan B del que habían hablado en susurros, la emboscada en la autopista. «Está bien», dijo Héctor, ajustándose la corbata con un movimiento seco. «Vamos, terminemos con esta farsa. Pero te advierto, Ricardo, después de esta noche, el precio de nuestra alianza va a subir considerablemente por esta falta de respeto». «Lo tendré en cuenta», respondió Ricardo. Ricardo hizo un gesto al jefe de seguridad. «Tráiganla sin esposas. No va a escapar». Ixchel sintió que las piernas le fallaban. Subir a un coche con los hombres que querían matar a su jefe y con el jefe que la despreciaba. Era una locura. Era meterse en la boca del lobo. Pero al mirar a Ricardo, vio algo nuevo en sus ojos. Ya no era solo arrogancia, era cálculo, era duda. La estaba usando, sí, pero también la estaba protegiendo a su manera retorcida. «Camine», le susurró el guardia, empujándola suavemente hacia la puerta giratoria. Salieron del edificio a la noche fresca de la ciudad. La lluvia de los aspersores había cesado, pero el pavimento de la calle brillaba bajo las luces de neón y los faros de los coches. Frente a la entrada principal, el Maybach negro blindado de Ricardo esperaba como una bestia dormida con el motor en marcha. El chofer, un hombre robusto llamado Víctor, abrió la puerta trasera. «Víctor», dijo Ricardo mientras se acercaba, «ruta escénica al restaurante. Quiero privacidad. Sube el panel divisorio». «Sí, señor». Ricardo se detuvo antes de entrar y miró a Ixchel, que temblaba de frío en la acera. «Sube, siéntate en el asiento plegable frente a nosotros y no digas una palabra a menos que yo te lo pida». Ixchel obedeció. Entró en el lujo del vehículo, sintiéndose dolorosamente fuera de lugar. El olor a cuero nuevo y aire acondicionado la envolvió. Se sentó en el pequeño asiento contra el sentido de la marcha con las rodillas juntas, tratando de ocupar el menor espacio posible. Los hermanos Cepeda subieron después, sentándose en el asiento principal de cuero beige. Ricardo se sentó a su lado. La puerta se cerró con un sonido pesado y hermético, sellándolos en una cápsula de silencio y tensión. El coche arrancó suavemente, deslizándose por el tráfico de la ciudad. Dentro, el ambiente era irrespirable. Héctor y Ramiro miraban por la ventana, evitando la mirada de Ixchel, quien los observaba fijamente desde su rincón. Ricardo sacó una botella de agua de la mininevera y bebió un trago largo, observando a sus socios por encima del borde de la botella. «Tienen una cultura fascinante», dijo Ricardo de repente, rompiendo el silencio. «Siempre he admirado la complejidad de su idioma. Dicen que en ciertas culturas indígenas existen cientos de palabras para la lluvia, pero también para la traición. ¿Es eso cierto, Héctor?» Héctor giró la cabeza lentamente. Sus ojos eran dos piedras de obsidiana. «Nuestras lenguas son de poetas y guerreros, Ricardo. Tenemos palabras para todo lo que importa en la vida. La lealtad es una de ellas». «La lealtad», repitió Ricardo, saboreando la palabra. «Un concepto caro hoy en día». Ixchel vio cómo Ramiro metía la mano discretamente en su bolsillo y sacaba su teléfono móvil. Lo hizo con movimientos lentos, tratando de no llamar la atención. Sus dedos volaron sobre la pantalla, escribiendo un mensaje rápido. Ixchel sabía lo que estaba pasando. Estaban coordinando. El helicóptero había fallado,
así que estaban activando la siguiente fase. Tenía que advertir a Ricardo, pero él le había ordenado silencio. Y si hablaba ahora sin pruebas, los Cepeda simplemente negarían todo, y Ricardo podría perder la poca paciencia que le quedaba. Tenía que esperar, tenía que escuchar. De repente, el teléfono de Ramiro emitió un suave zumbido. Él leyó la respuesta y una pequeña sonrisa casi imperceptible curvó sus labios. Se guardó el teléfono y miró a Héctor asintiendo levemente. Héctor se relajó visiblemente, suspiró y se recostó en el asiento. Ricardo, lamento nuestra reacción anterior. Fue un momento tenso. Entendemos que debes tomar precauciones, pero esta chica es un problema. Deberías dejarla en la próxima esquina. No es apropiado que esté aquí. Ella se queda, dijo Ricardo firme, hasta que reciba el informe del mecánico. Como quieras, dijo Héctor con indiferencia. Pero cuando lleguemos al túnel de la supervía poniente, la señal se perderá. Espero que tu mecánico llame antes. Ixchel sintió un escalofrío. El túnel, en la periferia de la ciudad, estaba a solo unos kilómetros. El túnel era largo, oscuro y conocido por ser un punto ciego para las comunicaciones y las cámaras de tráfico. Si iban a hacer algo, sería allí. Ella miró a Ricardo, tratando de transmitirle su urgencia con la mirada. Ricardo captó sus ojos. Hubo un segundo de comunicación silenciosa. Él vio el pánico renovado en ella, vio la advertencia. Ricardo miró hacia el frente, hacia el panel que lo separaba del chofer. Presionó un botón en el reposabrazos que activaba el intercomunicador con Víctor. «Víctor, ¿cuánto falta para el túnel?» «2 minutos, señor», respondió la voz del chofer. Ricardo asintió. Se giró hacia los Cepeda con una sonrisa que no mostraba los dientes. «¿Saben? He estado pensando en lo que dijo ella sobre los chacales y los reyes. Es curioso. Mi padre siempre me decía que en los negocios no hay amigos, solo intereses alineados. Tu padre era un hombre sabio», dijo Ramiro mirando su reloj. «Pero a veces, los intereses cambian». «Exacto», dijo Ricardo. «Los intereses cambian y las rutas también». Ricardo presionó el botón del intercomunicador de nuevo. «Víctor, no tomes el túnel. Desvíate por el bulevar costero. Quiero ver el mar». Los rostros de Héctor y Ramiro cambiaron instantáneamente. La máscara de calma se agrietó. «Eso nos retrasará 20 minutos», protestó Ramiro, su voz subiendo una octava. «Tenemos hambre, Ricardo. El túnel es más rápido». «No tengo prisa», respondió Ricardo, observando su reacción con fascinación clínica. «¿Por qué tanta urgencia por entrar a un túnel oscuro? ¿Tienen miedo a la luz?» Héctor se inclinó hacia adelante, su mano deslizándose hacia el interior de su saco. «Ricardo, deja de jugar. Toma el túnel. Es una cuestión de seguridad. No nos gusta estar expuestos en avenidas abiertas». Ixchel vio el movimiento de la mano de Héctor, vio el bulto bajo la tela fina de su traje. No era una cartera, era un arma. «Tiene un arma», gritó Ixchel, rompiendo su voto de silencio. Todo sucedió en un instante. Héctor sacó una pistola negra con silenciador. Ricardo, reaccionando por puro reflejo, se lanzó hacia un lado, pero el espacio era reducido. «Víctor», gritó Ricardo. El coche dio un bandazo violento. Víctor, escuchando el caos, giró el volante bruscamente. El Maybach pesado derrapó, lanzando a todos hacia un lado. El disparo de Héctor salió desviado, impactando en el asiento de cuero donde un segundo antes había estado el pecho de Ricardo. El sonido fue un puff sordo absorbido por el aislamiento del coche. Ixchel fue arrojada contra la puerta. Ramiro se abalanzó sobre Ricardo tratando de sujetarlo para que su hermano pudiera apuntar de nuevo. «Mátalo ahora», gritó Ramiro en inglés. «Mátalo antes de que lleguemos a la avenida». Ricardo luchaba golpeando y pataleando, pero eran 2 contra 1 en un espacio confinado. Héctor levantó el arma de nuevo, apuntando a la cabeza de Ricardo. Ixchel no pensó. No había tiempo para el miedo, solo había tiempo para la acción. Vio la botella de agua de cristal grueso que Ricardo había dejado en el portavasos. La agarró con ambas manos y, con un grito que venía desde las raíces de sus ancestros mayas, se lanzó hacia adelante. Estrelló la base de la botella contra la muñeca de Héctor con todas sus fuerzas. Se escuchó el crujido de un hueso. Héctor aulló de dolor y el arma cayó al suelo del coche. «Conduce, Víctor. Sácanos de aquí», gritó Ricardo, liberándose del agarro de Ramiro con un codazo brutal en la nariz. El coche aceleró. El motor V2, rugiendo como un dragón despertado. Ixchel se tiró al suelo buscando el arma entre los pies de los hombres que luchaban. Sus manos tocaron el metal frío. «La tengo», jadeó Ixchel. Levantó la pistola,
Sus manos temblaban, pero apuntó directamente al pecho de Héctor. «Siéntense», gritó Ixchel, sorprendiéndose por la ferocidad de su propia voz. «Siéntense, y no se muevan, o les juro que disparo». Héctor y Ramiro se quedaron congelados, miraron a la limpiadora, a la mujer invisible, que ahora sostenía su vida en la punta de un cañón. Miraron a Ricardo, que se frotaba el cuello magullado. Con una mirada de furia homicida, el interior del Maybach blindado se había transformado en una olla a presión donde el aire parecía haberse vuelto sólido. Víctor, el chofer, conducía con los nudillos blancos sobre el volante, esquivando el tráfico del bulevar costero a una velocidad que desafiaba las leyes de la física, pero con una precisión quirúrgica. En la cabina trasera el tiempo se había detenido. Ixchel, la mujer que horas antes limpiaba las huellas dactilares de esa misma mesa de caoba, ahora sostenía una pistola Glock de 17 con ambas manos. Sus dedos, enrojecidos por el cloro y el trabajo duro, temblaban visiblemente alrededor de la empuñadura de polímero negro. Pero el cañón no oscilaba. Apuntaba directamente al corazón de Héctor Cepeda, quien se agarraba la muñeca rota con el rostro contraído en una mueca de dolor y odio puro. Ricardo Montemayor respiraba con dificultad, frotándose la garganta donde los dedos de Ramiro habían dejado marcas rojas. Miró a Ixchel, la vio realmente por primera vez, no vio el uniforme gris, ni el delantal manchado, ni el cabello desordenado. Vio a una guerrera que había surgido de la nada para interponerse entre él y la muerte. «Nadie se mueva», repitió Ixchel. Su voz, quebrada por la adrenalina, pero cargada de una autoridad que no le pertenecía por contrato, sino por derecho de sangre. «Señor Montemayor, tome el teléfono de Ramiro». Ahora Ramiro Cepeda, que estaba congelado con las manos a medio levantar, intentó protestar. «Baja esa arma, niña estúpida, antes de que cometas un error que pagarás con tu vida». «Cállese», gritó Ixchel. «Señor Montemayor, el teléfono. Ahí está la prueba». Estaban coordinando el ataque en el túnel. Ricardo se abalanzó sobre Ramiro y le arrancó el teléfono de la mano. El magnate intentó resistirse, pero Ricardo, impulsado por una furia fría, le propinó un golpe seco en el estómago que lo dejó sin aire. Ricardo desbloqueó la pantalla. Ramiro no había tenido tiempo de bloquearlo tras leer el último mensaje. «Está en inglés», dijo Ricardo, mirando los caracteres incomprensibles que brillaban en la pantalla. «No entiendo nada». Ixchel, sin apartar el cañón del pecho de Héctor, desvió la mirada hacia la pantalla del teléfono que Ricardo sostenía frente a ella. Sus ojos recorrieron los mensajes. Sintió una náusea profunda al leer la frialdad de las palabras, la planificación burocrática de un asesinato. El último mensaje enviado hace 2 minutos decía: «Ambush ready in tunnel. Team B, waiting for our signal. Leave no one alive». «¿Qué significa?», preguntó Ricardo, mirando a Ramiro con ojos que prometían una venganza terrible. «Significa: la trampa está lista en el túnel. El equipo B espera nuestra señal. No dejen a nadie vivo», tradujo Ixchel. El silencio que llenó el coche fue más pesado que el plomo, y el último mensaje decía: «The idiot. I changed the route. Improvise. Use it now. Make it look like a robbery gone wrong». Ricardo se recostó en el asiento, sintiendo cómo la realidad le golpeaba como un tren de carga. El idiota, así lo llamaban, el genio financiero, el hombre del año, reducido a un idiota en un mensaje de texto mientras brindaban con su champán. Se giró hacia Héctor, quien gemía abrazando su muñeca rota. «Un robo que salió mal», susurró Ricardo. «Iban a matarme y a tirar mi cuerpo en la autopista como si fuera basura, ¿verdad? Después de firmar el contrato, después de darles acceso a mis cuentas. Son negocios». «Ricardo», escupió Héctor, el dolor rompiendo su máscara de civilidad. «Siempre fueron negocios. Tu empresa está sobreextendida. Necesitabas nuestro capital. Nosotros solo necesitábamos tu infraestructura. Eras un obstáculo necesario que se volvió innecesario». «¿Por qué?», preguntó Ricardo con una curiosidad mórbida. «¿Podían haber comprado la empresa?». «Porque el orgullo es caro», intervino Ramiro, recuperando su arrogancia a pesar de estar desarmado. «No vendías, querías ser socio, querías sentarte a la mesa con nosotros como un igual. Pero no eres un igual, Montemayor. Eres un niño jugando con dinero nuevo. Nosotros somos dueños de la historia. Dueños de la historia». La voz de Ixchel cortó la diatriba de Ramiro. Ixchel bajó el arma ligeramente, aunque su dedo seguía en el gatillo, y miró a los 2 hombres con una mezcla de desprecio y lástima profunda. «Ustedes no son dueños de nada», dijo Ixchel en yucatec maya, su pronunciación perfecta y afilada.
Hablan de linaje y de historia, pero han olvidado la primera lección de la selva. Uyatsutsil ma, tan ukukstal, tekikel, bax tebilob. El honor no está en la sangre, sino en los actos. Ramiro la miró atónito, no por el arma, sino por la pureza de su acento. Era el acento de los antiguos sacerdotes, de los sabios, no el dialecto de la calle. ¿Quién eres?, susurró Ramiro. ¿Cómo sabes nuestra lengua mejor que nuestros propios hijos? Soy Ixchel. Soy la bisnieta de Nohochpech, un hombre que huyó de su tierra porque hombres como ustedes, chacales disfrazados de reyes, quemaron su hogar por poder. Él limpió baños en esta capital durante 40 años para que nuestra familia pudiera comer, pero él era más rey que ustedes dos juntos, porque él nunca tuvo que matar para sentirse grande. Ricardo observaba a Ixchel. En ese momento, la limpiadora desapareció por completo. La jerarquía del mundo se había invertido dentro de ese coche. El magnate y los potentados eran espectadores. La mujer con el uniforme sucio era la única que poseía la verdad y la fuerza moral. De repente, el teléfono de Ramiro comenzó a sonar. Una llamada entrante, el nombre en la pantalla, decía Equipo B. El coche seguía avanzando a toda velocidad por el bulevar costero, alejándose del túnel, pero el peligro no había pasado. Si el Equipo B se daba cuenta de que habían fallado, vendrían a cazarlos. Contesta, dijo Ricardo, tomando el teléfono. Ponlo en altavoz. Y si dices una palabra en código, si intentas alertarlos, juro que dejo que ella dispare. Y créeme, Ramiro, ella tiene más razones para hacerlo que yo. Ramiro miró el arma en las manos de Ixchel. Vio el temblor, sí, pero también vio la determinación de quien protege algo sagrado. No era el arma de un mercenario, era el arma de una justa, y eso le dio miedo. Ramiro deslizó el dedo y contestó, sí, señor, el objetivo no entró al túnel, lo vemos en el bulevar costero. Procedemos a la intercepción. Estamos a 2 minutos. La voz al otro lado era profesional, militar. Ricardo miró a Ixchel. Ella asintió, entendiendo cada palabra. Diles que aborten, susurró Ricardo, presionando el cañón de la pistola que le había quitado suavemente a Ixchel contra la pierna de Ramiro. Ramiro tragó saliva. El sudor le caía por la frente. No, dijo Ramiro al teléfono, su voz temblorosa. Aborten. El objetivo está alerta. Hay policía. Retírense. Señor, tenemos visual. Podemos neutralizarlo ahora. He dicho que se retiren, gritó Ramiro. Es una orden. Regresen a la base. Entendido. Retirándonos. La llamada se cortó. Ricardo soltó el aire que había estado reteniendo en sus pulmones. Se dejó caer contra el respaldo del asiento, pasando la pistola a su mano izquierda. Víctor, dijo Ricardo al intercomunicador, ¿escuchaste eso? Fuerte y claro, señor, respondió la voz tensa del chofer. Ya he alertado a la seguridad privada de la mansión y a la policía estatal. Nos están esperando en el kilómetro 40. Estamos a salvo. La palabra salvo pareció romper el hechizo que mantenía a Ixchel en pie. La adrenalina abandonó su cuerpo de golpe, dejándola vacía. Agotada y aterrada por lo que acababa de hacer, había golpeado a un hombre, había apuntado con un arma, había secuestrado una situación de alto riesgo. El arma se le resbaló de los dedos y cayó sobre la alfombra de lana del coche. Ixchel se cubrió la cara con las manos y comenzó a sollozar. No eran llantos de debilidad, sino la liberación de una tensión insoportable. Ricardo miró a los Cepeda, que estaban encogidos en su esquina, derrotados y humillados. Luego miró a Ixchel. Lentamente Ricardo se inclinó hacia adelante, recogió la pistola y la aseguró. Luego hizo algo que jamás había hecho en su vida. Se quitó su saco, ese saco italiano de $5 que tanto le había preocupado manchar horas antes, y lo colocó sobre los hombros de la limpiadora. Ixchel, dijo Ricardo. Su voz era suave, desprovista de la arrogancia habitual. Mírame. Ixchel levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, su cara manchada de lágrimas y suciedad. Lo siento, señor, susurró. Lo siento. Yo no quería causar problemas, solo no quería que muriera. ¿Problemas? Ricardo soltó una risa incrédula, casi histérica. Ixchel, acabas de salvar mi vida, mi empresa y probablemente mi alma. Me has dado la lección de humildad más brutal de la historia. Se giró hacia Héctor y Ramiro. Mírenla, ordenó Ricardo, su voz endureciéndose como el acero. Mírenla bien, porque esta mujer, a la que llamaron loca, a la que yo desprecié, vale más que todo su maldito petróleo. Ustedes tienen dinero,
pero son pobres, ella no tiene nada y acaba de demostrarnos qué es la verdadera riqueza. El coche comenzó a desacelerar. A lo lejos, las luces azules y rojas de las patrullas de policía iluminaban la noche, esperando en el arcén. Era el final del trayecto, pero el comienzo de algo diferente. Ricardo volvió a mirar a Ixchel. Me dijiste que tu bisabuelo te enseñó que el idioma es la llave de la verdad. Ixchel asintió, secándose las lágrimas con la manga de seda del saco de Ricardo. Sí, tenía razón, dijo Ricardo. He estado sordo toda mi vida, Ixchel. Escuchaba adulaciones, escuchaba mentiras, escuchaba lo que quería oír. Pero hoy, gracias a ti, finalmente he escuchado la verdad. El coche se detuvo. Víctor abrió la puerta desde fuera. El aire fresco de la noche entró en la cabina, limpiando el olor a miedo y violencia. Ricardo salió primero. Los policías se acercaron con las armas desenfundadas apuntando al coche, confundidos. «Baje el arma», gritó un oficial al ver la pistola en la mano de Ricardo. Ricardo levantó las manos, dejando el arma en el suelo con cuidado. «Tranquilos, soy Ricardo Montemayor. Los hombres en el asiento trasero son criminales internacionales. Intentaron asesinarme. Tengo sus confesiones grabadas en sus propios teléfonos. Arréstenlos». Mientras los policías sacaban a Héctor y Ramiro, esposándolos y leyéndoles sus derechos en medio de gritos de protesta, Ricardo se quedó junto a la puerta abierta del coche, le tendió la mano a Ixchel. «Ven», le dijo. Ixchel tomó su mano. El contacto fue cálido, firme. Ricardo la ayudó a salir del coche. De pie en el arcén de la autopista, bajo el destello de las sirenas, Ricardo Montemayor e Ixchel, la bisnieta de Nohochpech, observaron cómo se llevaban a los reyes destronados. «¿Sabes qué es lo más irónico?», dijo Ricardo, mirando al horizonte donde las luces de la ciudad brillaban. «Pasé años buscando socios que hablaran mi idioma de negocios, avaricia, poder, conquista, y la única socia que valía la pena estaba limpiando mis huellas en silencio». Se giró hacia ella. «Tengo una pregunta, Ixchel, y quiero la verdad. Dime, ¿por qué?». Ricardo parecía genuinamente confundido. «Después de cómo te traté, después de que te despedí, después de que te humillé frente a todos, podrías haber dejado que me subiera a ese helicóptero, podrías haberte ido a casa y ser libre de un jefe tirano, podrías haberte negado a subir al vehículo conmigo. ¿Por qué arriesgar tu vida por mí?». Ixchel miró el cielo nocturno. Pensó en Nohochpech, pensó en la guerra de la que él huyó y en cómo siempre le decía que el odio es una cadena que te ata a tu enemigo, pero la compasión es las alas que te liberan. «Porque mi bisabuelo me enseñó una última cosa, señor Montemayor», dijo Ixchel suavemente. «Mauchaikti le Baxantek ol, Baxantek Akanaan». La generosidad no consiste en dar lo que te sobra, sino en dar lo que necesitas. Yo necesitaba mi orgullo, necesitaba mi seguridad, pero usted necesitaba su vida, y la vida de un hombre, cualquier hombre, vale más que mi orgullo». Ricardo se quedó sin palabras. Sintió un nudo en la garganta que ninguna negociación millonaria le había provocado jamás. Se dio cuenta de que era un hombre pequeño parado junto a una gigante. «Gracias», fue lo único que pudo decir, y por primera vez en su vida, la palabra no sonó vacía. Un oficial de policía se acercó con una libreta. «Señor Montemayor, necesitamos tomar declaración a todos los testigos». «¿Quién es la señorita? ¿Es parte de su equipo de seguridad?». Ricardo miró a Ixchel, envuelta en su saco, con el mentón en alto a pesar del cansancio. «No, oficial», dijo Ricardo, poniendo una mano protectora en la espalda de Ixchel. «Ella no es seguridad, ella es mi salvadora, y a partir de esta noche es mi asesora principal. Trátela con el respeto que se merece una reina». El jefe de policía se acercó a Ricardo, cerrando su libreta. «Tenemos todo lo que necesitamos por ahora, señor Montemayor. Las grabaciones en los teléfonos son condenatorias, y con su testimonio, y el de la señorita». El oficial miró a Ixchel con respeto. «No creo que estos dos vean la luz del sol en mucho tiempo. Los cargos van desde conspiración para cometer asesinato hasta terrorismo corporativo». «Gracias, capitán», dijo Ricardo, su voz ronca. «Asegúrese de que no tengan acceso a abogados hasta que yo hable con mi equipo legal. Quiero que se pudran». El oficial asintió y se alejó. Ricardo se quedó solo con Ixchel en el arcén de la autopista, rodeados por el zumbido del tráfico lejano y el olor a asfalto húmedo. Ricardo se giró hacia ella, la miró, realmente la miró, despojada de su invisibilidad. Vio las manchas de agua en su uniforme gris, las manos enrojecidas por el trabajo duro, el cansancio en sus ojos oscuros,
y sintió una oleada de vergüenza tan profunda que tuvo que apartar la vista por un segundo. «Ixchel», dijo Ricardo suavemente. Ella levantó la cabeza sobresaltada, como si esperara una reprimenda. «Señor, deje de llamarme señor», pidió Ricardo, pasando una mano por su rostro cansado. «Por favor, después de esta noche creo que el título me queda grande». Ixchel no respondió. Se limitó a ajustar el saco sobre sus hombros, incómoda con la intimidad del momento. «Hay algo que necesito saber», continuó Ricardo, mirándola de nuevo en el coche. «Dijiste que tu bisabuelo era Nohochpech. Dijiste que él huyó de la guerra». «Sí», susurró Ixchel. «¿Cómo?» Ricardo buscó las palabras. «¿Cómo es que una mujer con tu inteligencia, con tu dominio de idiomas, con tu coraje termina limpiando los desastres de hombres como yo por el salario mínimo?» Ixchel suspiró. Miró hacia las luces de la ciudad que brillaban en el horizonte, esa ciudad que prometía sueños, pero que a menudo solo entregaba facturas. «La historia de mi familia no es única, Ricardo», dijo ella, usando su nombre por primera vez. Sonó extraño en su boca, pero correcto. «Mi bisabuelo era un erudito en su tierra natal, en Yucatán. Tenía tierras, libros, respeto, pero cuando las sequías llegan y la pobreza aprieta, el papel se quema y el respeto no detiene el hambre». Huyeron con lo puesto. Ixchel hizo una pausa, luchando contra el nudo en su garganta. «Llegaron aquí sin nada. El título de mi bisabuelo no valía nada en una capital donde no hablaba el idioma predominante. Limpió baños, cargó cajas, barrió calles. Mi abuelo hizo lo mismo, mi padre. Mi padre murió trabajando en una construcción cuando yo era niña. No había seguro, no hubo indemnización, solo silencio». Ricardo escuchaba hipnotizado. Era la historia invisible detrás de la ciudad que él creía dominar. «Mi madre enfermó hace 2 años», continuó Ixchel, su voz temblando. «Los tratamientos son caros. Yo estaba estudiando traducción e interpretación en la universidad pública, pero tuvimos que elegir, o pagábamos los libros, o pagábamos la medicina, o comíamos, o estudiábamos». Se encogió de hombros, un gesto pequeño y doloroso. «No fue una elección difícil. La familia es primero, así que dejé la universidad y tomé el trabajo en Grupo Montemayor. Doble turno, paga las facturas. Mantiene a mi madre viva. Eso es todo lo que importa». «No», dijo Ricardo con firmeza. «Eso no es todo lo que importa». Ricardo metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó su chequera. La abrió, y usando el capó del coche como mesa, garabateó una cifra. Arrancó el cheque y se lo extendió a Ixchel. Ixchel lo tomó, confundida, miró la cifra, y sus ojos se abrieron de par en par. Era más dinero del que ganaría en 10 años, suficiente para pagar el tratamiento de su madre, comprar una casa, terminar la carrera. «Esto es», empezó a decir Ixchel. «Es una recompensa», dijo Ricardo rápidamente, «por salvarme la vida, por salvar la empresa. Es lo justo. Tómalo. Vete a casa. Cuida a tu madre. Termina tus estudios. Olvida que alguna vez tuviste que limpiar mi basura». Ixchel miró el cheque. El papel temblaba en sus manos. Era la salida fácil. Era la solución a todos sus problemas. Podría irse ahora mismo y nunca mirar atrás. Pero entonces pensó en Nohochpech. Pensó en la dignidad con la que él llevaba su pobreza. Pensó en lo que él le diría si la viera aceptar dinero de un hombre que hasta hace 1 hora ni siquiera sabía su nombre. Lentamente, Ixchel extendió la mano y le devolvió el cheque a Ricardo. Ricardo parpadeó, atónito. «¿Qué haces? No es suficiente. Puedo duplicarlo. Puedo». «No se trata de la cantidad, Ricardo», lo interrumpió Ixchel con suavidad. «No lo hice por dinero. No lo salvé para cobrar una recompensa. Lo hice porque era lo correcto. Lo hice porque mi bisabuelo me enseñó que si ves una injusticia y no haces nada, eres parte de ella». «Pero tu madre, tus estudios», balbuceó Ricardo, incapaz de procesar que alguien rechazara una fortuna. «Encontraré la manera», dijo Ixchel con la barbilla en alto. «Siempre lo hemos hecho, pero no voy a tomar su dinero como si fuera una limosna o un pago por servicios prestados. Mi dignidad no está a la venta». Ricardo la miró, y en ese momento su mundo terminó de romperse. Se dio cuenta de lo pobre que era él en realidad. Tenía edificios, helicópteros, cuentas en Suiza, pero no tenía ni una fracción de la integridad que esa mujer poseía en su dedo meñique. Ricardo rompió el cheque en pedazos y dejó que el viento se llevara los fragmentos. «Tienes razón», dijo Ricardo asintiendo. «Tienes toda la razón. El dinero es lo único que sé dar y es insultante ofrecértelo ahora». Se enderezó,
ajustándose la corbata deshecha. Su rostro adquirió una expresión nueva, una seriedad que no tenía nada que ver con los negocios y todo que ver con el respeto. «Ixchel», dijo Ricardo formalmente, «no quiero darte dinero, quiero ofrecerte un trabajo». Ixchel lo miró con recelo. «¿Un trabajo? A partir de mañana quiero contratarte como mi asesora de enlace internacional y consultora cultural». Ixchel soltó una risa incrédula. «¿Cómo podría desempeñar ese puesto? No tengo título, no tengo experiencia. Tienes algo que ningún MBA de Harvard puede enseñar», replicó Ricardo, señalando el lugar donde se habían llevado a los Cepeda. «Tienes instinto, tienes honor, tienes la capacidad de ver la verdad cuando todos los demás estamos ciegos por la ambición. Y hablas idiomas que abren puertas o cierran trampas». Ricardo dio un paso hacia ella. «La empresa pagará tus estudios para que formalices tu título. Tendrás un horario flexible para cuidar a tu madre, y tu salario será acorde a un ejecutivo de alto nivel, no como una dádiva, sino porque te lo vas a ganar. Te necesito, Ixchel. Necesito a alguien a mi lado que no tenga miedo de decirme la verdad, incluso si me duele. Necesito a alguien que me recuerde que no soy un dios, sino un hombre que puede cometer errores». Ixchel lo estudió, buscó la mentira, la trampa, la arrogancia, pero solo vio a un hombre que acababa de despertar de un largo sueño de soberbia y que estaba pidiendo ayuda para no volver a dormirse. «¿Asesora de enlace internacional?», preguntó Ixchel, probando las palabras. «Y mi mano derecha», añadió Ricardo. «Despediré a mi equipo de asesores mañana mismo. Eran unos inútiles que solo sabían aplaudir. Quiero rodearme de gente real». Ixchel pensó en su madre. Pensó en Nohochpech. Pensó en todos los años de silencio, de invisibilidad. Y se dio cuenta de que Nohochpech no querría que ella fuera una mártir. Querría que ocupara el lugar que le correspondía. «Acepto», dijo Ixchel, «con una condición, que me respetará y nunca jamás vuelva a callarme cuando tenga algo que decir». Ricardo sonrió. Fue una sonrisa genuina, cansada, pero real, la primera que Ixchel le veía. «Ah, sí, fui un idiota hasta ahora. Mis disculpas llegan tarde. De verdad lo lamento». Con esta experiencia cercana a la muerte, me di cuenta de lo equivocado que estaba. Tal vez no se me quite lo idiota de la noche a la mañana, pero me esforzaré por ser una mejor persona. No te diré que seré un ángel con todos, pero a ti, a la persona que le debo mi vida, te trataré como a la reina de la selva». Ixchel sonrió. Definitivamente era un hombre excéntrico, pero no era malo. Un trabajo así, sus estudios, todo era una gran oportunidad. «Entonces, acepto. Si me arrepiento más tarde, ¿aún me puede dar el cheque?». Ricardo rió. «Vamos, Ixchel. Víctor nos llevará a casa. Mañana tenemos mucho trabajo. Hay un imperio que limpiar. Y no me refiero a los pisos». Juntos caminaron hacia el coche. 3 meses después. El sol de la tarde bañaba el cementerio antiguo de la Ciudad de México con una luz dorada y cálida. Era un lugar tranquilo, lejos del ruido de los rascacielos y las sirenas. Ixchel caminaba por el sendero de grava, vestida con un traje de sastre azul marino que le quedaba perfecto. En sus manos llevaba un ramo de cempasúchil frescos. Se detuvo frente a una lápida sencilla de piedra gris. Las letras estaban gastadas por el tiempo, pero el nombre seguía siendo claro: Nohochpech. Ixchel se arrodilló y colocó las flores con cuidado. Tocó la piedra fría con sus dedos. «Hola, abuelo», susurró Ixchel. «Siento no haber venido antes. He estado ocupada, muy ocupada». Sonrió, recordando las últimas semanas, las reuniones, los viajes, la cara de sorpresa de los ejecutivos, cuando la ex limpiadora corregía sus traducciones o señalaba fallos culturales en sus propuestas. Ricardo había cumplido su palabra. No había sido fácil. Había tenido que estudiar el doble, trabajar el triple y soportar miradas de envidia. Pero cada noche llegaba a casa y veía a su madre recibiendo el mejor tratamiento médico, tranquila, sin miedo al futuro. «Tenías razón, abuelo», dijo Ixchel con lágrimas brillando en sus ojos. «El idioma es la llave, pero no solo del conocimiento, es la llave de la dignidad». El viento movió las hojas de los árboles, creando un susurro que sonaba como una respuesta. «Salvé a un hombre, abuelo, un hombre que estaba perdido en su propio castillo, y creo que él también me salvó a mí. Me dio la oportunidad de demostrar que tu sangre, nuestra sangre, no es invisible». Ixchel se puso de pie, alisándose la falda. Se sentía fuerte, se sentía completa. A lo lejos, cerca de la entrada del cementerio, un coche negro esperaba. Ricardo estaba apoyado en la puerta, mirando su reloj, pero sin impaciencia.
Cuando vio a Ixchel levantarse, le hizo un gesto de saludo con la mano. Ixchel miró la tumba una última vez. Big Sabil, abuelo, susurró. Gracias por la herencia. No fue oro ni tierras, fue algo mejor. Fue mi voz. Ixchel se dio la vuelta y caminó hacia el coche, hacia Ricardo, hacia su futuro. Sus pasos resonaban firmes en la grava. Ya no caminaba de puntillas para no hacer ruido. Ahora cada paso dejaba huella. Nohoch-Pech descansaba en paz, sabiendo que su bisnieta, la niña que escuchaba historias en la alfombra raída, finalmente había aprendido a rugir. A veces, las lecciones más grandes vienen de quienes el mundo insiste en ignorar. Si esta historia te ha conmovido, si has sentido el poder de la dignidad frente a la arrogancia, no olvides darle me gusta. Suscríbete para más historias que tocan el alma, y nos vemos en la siguiente historia.